Buenas tardes, caballero. Sentiré alerta por aquí con un invitado especial que viene con su historia. Espero que les resulte interesante. Y aquí les presento. Él se llama Norberto, cubano, muchos años aquí en los Estados Unidos. Y sin más, dejo que él nos hable un poco de su historia, de cómo llegó aquí, todas esas historias. Bueno, adelante, Norberto. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, gracias, mi hermano. Bueno, somos hermanos de madre y padre. Hemos estado toda la vida casi juntos, se puede decir, emigrando por varios países. Bueno, yo en realidad no quiero contar mucho de historia porque la historia mía es una historia repetitiva de muchos cubanos que han emigrado a Cuba. Yo me fui en una lancha, o sea, tuve un intento de salida de Cuba en el año 2000, en el año 99 exactamente, salí en una lancha, tuve un accidente, hubieron varios muertos en esa salida. No quiero tocar mucho ese tema porque bueno, hay una parte muy dolorosa para mí, para mi familia, que fue la pérdida de mi hija pequeña. Y después de eso estuve preso en la seguridad del Estado por varios meses, acusado de varias acusaciones, entre ellas homicidio. Pero bueno, al final de la jornada no se penalizaba o no pudieron penalizarme porque ellos tuvieron también gran responsabilidad en eso por todo lo que sucedió. Y bueno, de ese tema no es que ya ese tema ya ha pasado 21 años de eso y no vale la pena revivir momentos que son dolorosos para toda la familia. Más bien lo que quiero es, bueno, sumarme a esa gran lista de cubanos que todos los días se suman para levantar su voz en contra de esa tiranía, que es la verdadera razón por todas las desgracias nuestras. Y entonces yo quiero alzar mi voz también y aproveché de mi hermano, le doy las gracias porque él abrió este canal y me invitó, me dijo, mira, si tú quieres aportar tu grano de arena o quieres decir lo que quieras decir, como esto es libre. Entonces yo quiero tocar dos o tres puntos nada más. Bueno, el primer punto que quiero tocar es que en este momento de la historia, las posibilidades, comenzó el principio del fin, el principio del fin de la tiranía, y todos los cubanos que levanten su voz, aunque sea un segundo, para denunciar o para decir algo en contra de esa tiranía, es recibido. Yo oigo criterios, por ejemplo, de Otaola, de Eliezer, de diferentes gente, y no se trata de uno estar de acuerdo con lo que dice uno o lo que dice otro, porque esto al final de la jornada es política, aunque está involucrada la parte humana de los derechos que se han violado a nosotros los cubanos, pero es política, y en la política todo el mundo tiene diferentes formas de proyectarse. Pero lo esencial es que donde tenemos que coincidir, y en lo que yo estoy de acuerdo con todos, es en que todo lo que sea ir en contra de esa dictadura, venga de donde venga, es válido en este momento. Independientemente que a la hora de que en Cuba haya libertad y una democracia, haya libertad para expresarse, cada uno se van a ir decantando, y los que tengan programas más efectivos, los que sean capaces de llegarle más a la gente, los que sean capaces de presentar nuevos programas de cómo revertir el desastre que hay en Cuba, son los que llegarán a ocupar los puestos que tengan que ocupar. Pero en este momento no se trata de ocupar puestos. En este momento es como lo que está sucediendo en Miami ahora, que se acabó un derrumbe que hubo donde hay 100 y pico de gente. Ahora no es el momento de sacar las cuentas de quién es la culpa y si se podía evitar o no se podía evitar. Ahora es el momento de rescatar a las víctimas. Y entonces así pasa con Cuba. En este momento no vale la pena decir si Otaola, la forma de él es correcta, si Eliezer es correcto. En este momento es tratar de ver cómo salimos de esa dictadura que nos ha machacado la corbata, nos ha desgraciado la vida, nos ha desunido como cubanos. Porque le voy a decir algo, si en mi opinión, si analizan lo que ha sucedido en Cuba, arreglar a Cuba materialmente, lo único que hace falta es que haya una apertura democrática, que todo el mundo empiece a poder hacer lo que sepa hacer y que se deje hacer lo que se puede hacer y que lo que cada cual quiera hacer, y Cuba se va a levantar rápido y vamos a tener ayuda de mucha gente que nos va a apoyar. Lo peor en Cuba, que va a durar años de restablecer y de arreglar, es el alma del cubano. Porque yo lo veo por las noticias, gente que prácticamente no tiene ni chancleta puesta
caminan hasta descalzos y los veo que no tienen que están totalmente, no tienen nada material, pero por dentro están vacíos, porque esa dictadura durante 60 años ha masacrado al cubano de adentro hacia afuera. Lo último que nos ha quitado son las cosas materiales, porque siempre ha habido falta de cosas materiales, pero lo último que nos han quitado las cosas materiales. Lo que vienen masacrándonos durante años es la parte espiritual del cubano, la parte interna del cubano. Entonces, yo ese punto lo quería tocar, de que en este momento es una guerra. Estamos en guerra contra esa dictadura. Y todas las guerras que se han librado en la historia de la humanidad, todo lo que venga a ayudar a eliminar a esa dictadura, a obtener la victoria, es bien recibido. Así sea un cubano que levante la voz, otro que diga otro que salga, que marche, cualquier cosa en contra de esa dictadura es aplaudible en este momento. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto que quiero tocar es de que yo me pongo a ver la situación en Cuba, lo que está sucediendo actualmente ahora en la actualidad, y yo creo que, en mi opinión, esa es mi vertiente, el pueblo cubano necesita ayuda, pero la ayuda que necesita el pueblo cubano es ayudar a que el pueblo se dé cuenta de que son ellos los únicos que pueden hacer ese cambio. Porque nosotros estamos afuera y podemos apoyarlo, y lo estamos apoyando porque todo lo que está sucediendo en Cuba ahora, de manifestaciones y cosas en contra del gobierno, de la policía, todas esas cosas que están sucediendo, el apoyo de nosotros está por detrás, pero el apoyo de nosotros para lo que sirve es para eso mismo, para lo que dice la palabra, apoyarlo. Los que van a cambiar a Cuba son los que viven en Cuba, porque nosotros nos fuimos de Cuba y nosotros no podemos entrar a Cuba, y si entramos a Cuba y decimos algo, automáticamente nos desaparecen. Entonces, desgraciadamente, para ellos nosotros no contamos. ¿Quiénes son los que cuentan para ellos? El cubano que está ahí adentro. Eso es lo que a ellos le hace daño. Norberto, te voy a aprovechando ese tema que estás diciendo, yo te voy a comentar algo. Yo recibí un correo electrónico de uno que está suscrito a mi canal, que en Europa razones no voy a dar su identidad, ¿no? Y él está en Cuba. Entonces él me decía que el problema es que en Cuba el cubano que está ahí escucha los Patri Vida, escucha Eliezer Ávila, no sé, Otaola, toda esa carga de información que viene desde aquí. Pero yo conversaba con él de una idea, no sé cuál será tu criterio. Él coincide conmigo en la idea de que no existe un proyecto organizado y bien desglosado de cuáles serían los cambios, porque se habla de cambios y cambios y cambios, pero cuáles serían los cambios y cómo hacer los cambios. Entonces, conversando con esa persona me decía, yo creo que ustedes desde allá, que tienen más facilidad, deberían de redactar un documento donde vengan, donde nosotros podemos internamente aquí hacer una propaganda, divulgar, reunir, crear grupos de reuniones y conversar, para que mucha gente que oyen del cambio, pero tienen miedo y no saben de qué están hablando, donde se pueda debatir. Por supuesto, se va a hacer todo de manera clandestina, porque no va a ser posible hacer una reunión. Debatir cuáles son los cambios, cuáles son las propuestas, cómo piensas hacer los cambios, en qué se... Porque, ¿qué pasa? Cuando el pueblo en general vaya adquiriendo ese nivel de información, va adquiriendo seguridad de lanzarse a la calle, porque ya está convencido de qué es lo que hay y cómo va. Mira, yo te voy a decir algo. Yo tengo 53 años, voy a cumplir ahora. Y como la edad que tengo entra en el marco de muchos cubanos de mi generación que nacimos ya cuando la revolución había empezado, y nos criaron, nos enseñaron la revolución desde la cuna. Y nosotros fuimos creciendo con una doctrina que nos fueron diciendo nuestros padres, que nos fueron haciendo nuestros padres y el sistema. Y durante todos esos años de estudio en Cuba, estudiamos las revoluciones, no solo la cubana, sino todas las que se hacían en el mundo, inclusive la soviética. El cubano de mi época es un cubano que tiene mucha preparación política desde el punto de vista de estudio. ¿Por qué? Porque durante muchos años la doctrina tenía que ir aparejada con el estudio para poder adoctrinarte. Entonces, desde su punto de vista, por supuesto. Cuando uno sale aquí afuera, uno empieza a ver
que lo que uno le decía no era como lo decían. Y yo puedo poner, ahora no es el momento, pero en otra directa, en otro programa, yo voy a poner varios ejemplos de cosas que yo descubrí aquí, que durante muchos años me las inculcaron allá, que eran mentiras. Pero ese no es el tema que estamos hablando. Sobre la pregunta que tú me dices, mi hermano, el problema es que, mira, hago esa introducción porque para uno poder crear un programa donde existan cambios, como una vez lo intentó hacer para allá, y mira cómo terminó para allá. Para uno poder hacer todos esos cambios, uno lo puede hacer por escrito y tenerlo por escrito, pero para uno poderlo llevar a cabo, tiene que tumbar el sistema que está, tiene que tumbar la dictadura. Acuérdense que Cuba no es un país democrático, donde uno puede hacer un partido, donde hay otros países que hay un presidente que tú no estás de acuerdo con él, por ejemplo Estados Unidos, y tú puedes hacer un partido, crear un grupo de gente y presentar, y nadie te va a hacer nada, nadie te va a matar por eso, porque es ilegal. Pero en Cuba no se puede hacer eso. Entonces, yo quiero tocar un tema muy importante. Por todos los años que hemos estudiado, la gente de mi generación y los que pueden estudiar ahora, porque estudiar siempre se puede, no ha habido en el mundo una tiranía que haya salido con el diálogo. La tiranía cubana no va a salir con el diálogo. La tiranía cubana tiene que salir por presión. Ahora se usa mucho el diálogo, ¿no? Que vamos al diálogo, que es pacífico. Que no, el enemigo no se sigan engañando, no se sigan engañando. Eso de pacíficamente, ¿a qué le llaman que en Cuba se está protestando pacíficamente? A que salen 4, 5, 10, 20, 30 a la calle a protestar y después la policía les cae a palo, los mete presos, los maltrata, los humilla. Entonces, el pacífico es el 50% del lado de la oposición. Pero el lado del régimen no hay nada pacífico, todo es violento. Entonces, vamos a ser claros. En Cuba es una dictadura, una maquinaria maquiavélica. La única manera de sacarla de ahí, primero, es dándole candela de muchas maneras. Yo no estoy incitando a la violencia, porque yo no lo puedo incitar, y menos a nivel así, no se puede. No se puede incitar a la violencia. Pero hay que darle candela, poner carteles, cerrar cosas, a que ellos se sientan que hay una lucha verdaderamente, porque ellos lo hicieron cuando Batista, yo no viví, pero lo estudié, ellos mismos me lo enseñaron. Cuando Batista, ellos crearon una oposición clandestina, donde cogían a los estudiantes de la universidad y a los que estaban luchando clandestinamente y les sacaban hasta los ojos el régimen. Sin embargo, ellos seguían batallando. Yo trabajé en una imprenta, a mis 16 años fue mi primer trabajo, donde el nombre de esa imprenta, o sea que en Cuba le ponen el nombre a todos los trabajos de héroes, era Eucelia Díaz Báez. Eucelia Díaz Báez, si entran al internet y estudian, fue una muchacha que le explotó una bomba en las manos, porque ella fue a poner una bomba por el movimiento 26 de julio, fue a poner una bomba en un cine, y cuando vio que el cine estaba lleno de niños, fue al baño y por tratar manipulándola, le explotó la bomba en las manos. O sea, que ellos hicieron, ahora era una época diferente, y que ahora las épocas han cambiado y que se incita no a la violencia, es verdad. Pero bueno, la violencia se lleva al mismo nivel. Yo no voy a protestar con violencia, pero si tú me agredes, yo te voy a agredir. Si un policía me cae a palo, a ese policía le caemos a palo. Si un policía así, la violencia tiene que ir pactada a partes iguales. Yo no quiero violencia, pero tampoco me violentes. Entonces, ese es el primer plano. Ahora, mientras esa dictadura no se empiece a sacar de esa manera de ahí, cualquier programa, mi hermano, que se haga, no se puede llevar a la práctica. Porque... Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué pasa? Ejemplo, otra persona que me escribió un correo, él me comentaba, me hacía un comentario muy chistoso, ¿no? Y es, ¿qué pasa? Cuando yo me refiero a un programa, me refiero a ciertos aspectos que crean dudas. Por ejemplo, en ese otro correo, la persona me decía, el problema es que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y él le decía, pero bueno, no te entiendo, ¿cómo tú vas a poder considerar que eso pueda existir algo peor que lo que tienes ahora? Entonces él dice, no, yo me cojo como referencia a países latinoamericanos que se han doblegado a un cambio en el sistema, y son países llenos de corrupción, de violencia, de presidentes corruptos, y el país está fuertemente empobrecido y no ha habido una solución, ha sido peor el remedio que la enfermedad. Y Cuba siempre ha tenido esa virtud de estar cerca de los Estados Unidos,
y que nosotros a ellos les han inculcado, a ellos me refiero a mí también, que Cuba es el patio de los Estados Unidos, la Florida, que en la época de Batista era llena de casinos y eran lugares donde venían los millonarios de los Estados Unidos a jugar a los casinos, a las mejores playas, no sé qué, y que el pueblo estaba metido en la indigencia. Y que eso mismo ellos piensan que va a suceder el día de mañana. La primera frase, sí, hablando claro, me dijo: los cubanos que están en Miami están locos porque aquí, porque Cuba hay un cambio, porque tumben la dictadura, que no sé, no sé cuánto. Pero en el fondo, yo tengo el presentimiento que en el fondo lo que están es afilándose los dientes y con las maletas puestas para venir con todo el dinero para acá, a adueñarse de todos los negocios, a adueñarse de todas las cosas. Mira, entonces esa mentalidad hay que irla. Eso que tú estás diciendo es parte de la política agresiva que la dictadura ejerce para poder librar su responsabilidad. Yo estoy de acuerdo, y su falta de gestión. Nos toca entonces informarle, entonces, mira, darle información. En Cuba es un país del tercer mundo. Y nunca podemos comparar a Cuba con los países del primer mundo que tienen millones de problemas, incluyendo Estados Unidos. El mundo, si hay que arreglar un problema a la vez. No se puede esperar que en Cuba se va a quitar la dictadura y mañana va a ser una prosperidad. En Cuba hay que trabajar igual que hay que trabajar en todos los países del mundo. Los países del tercer mundo, por eso se llaman tercer mundo, son países en vía de desarrollo. Tienen problemas políticos, tienen problemas económicos, hay pobres muy pobres, hay ricos muy ricos y hay diferencia de clase social porque eso es a nivel mundial. En Estados Unidos, aquí donde estamos viviendo nosotros, hay diferencia de clases sociales. Y en Europa hay diferencia de clases sociales porque eso es a nivel mundial, la diferencia de clases sociales. Ahora, la idea del socialismo de sus inicios trató de eliminar eso, de eliminar las clases sociales y buscar la igualdad. Y ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Porque no es el socialismo, tú lo estudias y lo lees y es muy lindo en los libros, pero no se puede llevar a la práctica porque se trata de la especie humana. Es la especie humana la que no está preparada para vivir en un sistema socialista. Entonces por eso fracasa el sistema. Entonces, ¿qué es lo que más funciona? Un sistema democrático, porque el socialismo, para ser implantado, y como dice el libro, hay que violentar los derechos de las personas. Y por eso el único sistema que mantiene más o menos una igualdad en la democracia, en los derechos de las personas, es el capitalismo. Yo una vez en una reunión, cuando yo era joven, en una reunión que me dieron en la juventud, cuando yo estaba en Cuba, yo me paré en una reunión y dije, cuando la frase de vamos a construir el socialismo, yo me paré y dije que era más fácil democratizar el capitalismo que construir el socialismo. Me quisieron comer, me sancionaron y me dijeron que yo estaba diciendo, porque ese es mi criterio. Que yo no digo que el capitalismo sea perfecto. En cuanto al sistema de vida humano, para la raza humana no es perfecto, porque a veces tú te encuentras injusticia donde no puedes operarte porque no tienes el dinero. No es un sistema perfecto, pero de acuerdo a la raza humana, a la forma de ser del ser humano sobre la tierra, es el único sistema que te da un poco de facilidades para vivir, sin que se violente al máximo tus derechos humanos. Entonces, es lo que pasa, de que Cuba ha querido imponer un sistema en su mente que ha fracasado en el mundo entero porque los seres humanos no están diseñados para vivir ese sistema. Yo pienso que se podría ganar más luchadores, por decirlo de alguna manera, más luchadores a esta campaña si pudiéramos darle más información, que ellos que supieran de qué, cuando hablamos de cambio, de qué hablamos, porque son gente que no conoce, gente que no conoce nada. Te voy a decir una cosa, no hay mucho que escribir en un papel. En Cuba lo único que hay que luchar son por dos cosas. Para empezar, lo otro va a venir después. Primero, tratar de hacer elecciones libres, donde el pueblo sea capaz de elegir a quien quiera y votar por quien quiera. Y segundo, hay una constitución del año 40 que la constitución esa no tenía ningún tipo de problema, es una constitución democrática. Actualizar la constitución de 40 y ejercer función sobre la constitución de 40 y elegir y hacer unas elecciones, un plebiscito a nivel nacional. Cuando Chile quisieron sacar a Pinochet, que era un dictador, lo que se hizo fue un plebiscito de si sí o no. Mira, que hagan un plebiscito de ese tipo, es una buena idea. Que hagan unas elecciones que digan si quiere o no quiere el pueblo al sistema comunista, Castro comunista. Lo primero que tienen que hacer es sacarlo, y que el pueblo lo saque. Que el pueblo diga sí o no, libremente. Pienso que eso es lo que yo me refiero.
que tenemos que darle información, explicarle qué es lo que sucede. Por ejemplo, me comentaba el otro día por el chat, uno me decía que debe ser una de eso que le llaman superclaria, esa que le dicen, no sé qué. Me decían, ustedes están locos porque esto se caiga para repartirse el país entre ustedes allá. ¿Qué pasa? Que el sistema está haciendo una propaganda, lo que no estamos haciendo nosotros lo están haciendo ellos. Ellos le han hecho una propaganda interna y diciéndole que todas estas personas que estamos aquí, que estamos luchando de esta manera, lo que queremos es, el objetivo final de esto es apoderarse de Cuba. Y se refiere a todo, Eliezer Ávila, el Otaola, no sé qué, todos los que hacen, y otros, muchos luchadores serios que conozco también. Eso es propaganda. Entonces, ellos están haciendo esa propaganda y los confunden. Entonces, cuando ese me decía, ustedes lo que quieren es repartirse Cuba, entonces me puso, mira, en la zona donde yo vivo, él vive en el cerro. Me dijo, en la zona aquí donde yo vivo, hay 3 paladares abiertas. Las 3 paladares son los dueños son de cubanos que viven en la Florida. Entonces yo le dije, yo le decía, eso es que a lo mejor le aporta el capital y no, él viene aquí como si fuera un líder de una mafia. Es que eso, porque ahora se ve mucho la diferencia, porque el sistema castrista tiene tan amarrado al cubano a pie, lo tiene tan despojado, tan miserable, que cualquier persona que va aquí, que a lo mejor no tiene ni tanto dinero, pone un restaurancito allí y se ve la gran diferencia. Claro. Pero cuando ahí haya un país democrático, donde haya un gobernante que le dé apertura a todos los cubanos, estén adentro, estén afuera, para que el que es pescador pesque, el que siembra tomate que siembre, el que sea capaz de criar vaca que críe, el que venga de aquí afuera, cubano que vive afuera y tenga unos miles de pesos y quiera hacer un restaurante, lo haga, el que quiera construir un edificio, lo construya. Y el gobierno lo supervise y recoja los impuestos, claro, como hacen todos los países, claro, y lo ponga en función del país. Eso es lo que a eso vuelvo a repetir lo mismo. Eso es lo que hay que explicarle. Hay que explicarle. Claro, lo que pasa, el cubano que está allá, que es el famoso que nosotros decimos cubano a pie, ellos se sienten en desventaja, porque ellos están extremadamente en la pobreza, arruinados totalmente, claro, incapaces de poner un timbiriche. Cualquier persona que vaya a pagar con 5,000 pesos se ve la diferencia. Por eso, entonces, ¿qué piensan ellos? Que lo que van a hacer es, que es lo que me decía esa persona, me decía, lo que la idea, ¿cuál es la idea de ustedes? Tumbar el gobierno y venir y ponernos un gobierno, se me puso el ejemplo que yo puse el otro día en un video atrás, de Eliezer Ávila. Mira ese Ávila como vive allá, ¿qué quiere? Venir a comprarse una mansión aquí y a engañarnos como bobos. Aparte, eso lo hacen ellos, porque durante todos los años que ellos han estado en el poder, cuando ellos han querido levantar un poquito el país, le han abierto las puertas a los italianos, que es una manera, hasta los Estados Unidos hace eso, abre sus puertas a la inversión. Normalmente, cuando Cuba necesita de una inversión, primero, de sus propios cubanos que están adentro, porque el cubano que está adentro es una inversión. Claro. Si el cubano pudiera pescar y vender su pescado, en Cuba a lo mejor había pescado. Si el cubano que está adentro pudiera sembrar el tomate, a lo mejor en Cuba había tomate. Claro. La primera inversión es de los cubanos que están adentro. Y la segunda de los cubanos que estamos afuera, que tenemos sentimiento por nuestra patria, que si podemos, ¿qué más quisiéramos nosotros? Que en vez de tener un restaurante en Hialeah, pudiéramos ponerlo en La Habana y poder disfrutar también de ir a La Habana y estar en La Habana como cubanos. Claro, entonces, hay un punto final que quiero tocar, que creo que es importante, de lo que dije al principio de la propaganda que nos han hecho allá durante años y años y años, y que uno aquí la descubre cuando viene afuera. Yo quiero tocar un tema. El otro día yo vi un discurso del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno, que por cierto, como persona yo no sé cómo él será, pero como dirigente veo que es un lacayo más de sistema, por la forma que se proyecta. Y donde él hablaba de condenar a Estados Unidos que por el bloqueo y las exigencias que Cuba hace, que se ha estado bloqueado. Hay cosas que no se saben cuando uno está allí, pero cuando uno está afuera no las descubre. En realidad, el bloqueo, Estados Unidos no tiene bloqueado a Cuba. No. Estados Unidos lo que tiene es un embargo a Cuba. Pero si tú vas a las raíces de ese embargo, de la fecha que se puso en el Congreso la ley, cuando triunfó la revolución, Fidel vino aquí y Estados Unidos le cerró las puertas a Batista y se las abrió Fidel. Y Fidel estuvo aquí. Lo que pasa es que Fidel, cuando empezó a hacer sus leyes y empezaron a contradecirle inclusive dentro de su propio seno, porque ahí fue donde Uber Mato cayó preso, donde cayeron presos varios comandantes que no estuvieron de acuerdo con él. Fidel empezó a tomar medidas en contra de los Estados Unidos. Empezó la Westinghouse, la General Electric, empezó a quitar todos los negocios norteamericanos, embargarlos a todos, y no los devolvió ni el dinero. Entonces, por eso es que sale la ley del embargo. Miles de dólares perdidos en Entonces, inversiones. si tú te pones a analizar, ellos empezaron embargando primero
empezaron embargando primero. Cada respuesta que estaban en contra de su forma de actuar a principio de la revolución que tenía Estados Unidos, ellos reaccionaban con un embargo contra Estados Unidos. Pero bueno, ese tema no quiero hablar porque esos son en otra directa. Quiero ponerle varios ejemplos de cosas que yo he descubierto, como por ejemplo la guerra Angola, que nos vendieron la pomada de que era internacionalismo proletario y voluntario. Sí, eran voluntarios y proletarios, el cubano a pie como nosotros que íbamos y dejábamos la vida allí de gratis. Pero no era tan voluntario ni era tan solidario. Ahí detrás de eso yo, si quieren les puedo presentar para que vayan a sitios donde pueden ir a investigar ahora. Vamos a dejar eso para otro momento, Pero para otra reunión. Bueno, yo le agradezco, mi hermano, te agradezco la oportunidad. Como te digo, más bien uno lo hace como un desahogo porque uno a veces tiene millones de cosas que decir y no tiene a quién decírselas. Y de esta manera uno se la dice. El que esté de acuerdo bien, yo no lo hago para contradecir a nadie, lo hago para decir mi criterio. Yo pienso que muchos van a concordar conmigo en unas cosas, en otras no. Pero en realidad, lo más importante es que estemos unidos en una sola cosa. Esa dictadura hay que eliminarla. Si no, nunca Cuba va a ser un país próspero, ni nunca Cuba va a tener libertad. Esa dictadura hay que eliminarla. Bueno, mi hermano, gracias. Entonces, mira, como siempre les dije, conéctense, compartan esto, suscríbanse, compartan este video. La idea principal siempre, como siempre les he dicho, es conversar, debatir. Estamos dispuestos interesados en escuchar sus criterios, sus opiniones. Estuve hoy preparando para hacer esto de manera directa, pero... Y como decimos, patria y vida y libertad. Le falta la tercera fase, y libertad. Estábamos tratando de configurar esto hoy para hacerlo bien en directo, pero no nos quedó otra cosa que editar, que grabarlo, porque no pudimos conectarnos con problemas técnicos. Y entonces, hasta aquí llegamos. Espero que les haya servido de algo esta conversación entre hermanos. Nos vemos, suscríbanse. Centinela Alerta, recuerden. Bye.